Evangelio de hoy. Domingo 5 de enero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 1, versículo 1 al 18. En el principio ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todo fue hecho por medio de Él. Y sin Él no se hizo nada de lo que ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Hubo un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este vino como testigo, para dar testimonio de la luz. Para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. La luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él. Pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no nacen de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó, diciendo, este es de quien yo decía. El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El misterio de la palabra que se hace carne. El inicio de este Evangelio es un profundo misterio. En el principio ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Estas palabras nos remontan al principio de todas las cosas. Cuando el Verbo, o palabra, estaba con Dios. Pero no solo con Él, sino que era Él. En esta frase resuena la eternidad de Cristo, quien no es una creación de Dios, sino que es Dios mismo, coeterno con el Padre. El Verbo, es decir, Cristo, no es solo un mensaje, sino la comunicación plena de Dios, un diálogo eterno entre el Padre y el Hijo. Este Verbo es la fuente de la vida. Y esa vida es la luz de los hombres. Una luz que ilumina las tinieblas del mundo y del corazón humano. Este principio cristológico del Evangelio de Juan es esencial porque nos recuerda que Cristo no es solo un ser histórico que vino a este mundo hace 2000 años, sino que Él existía desde el principio. Su venida no es algo inesperado, sino parte de un plan divino eterno. De esta manera, el Evangelio nos desafía a ver la vida de Jesús desde una perspectiva cósmica, mucho más allá de los límites temporales y terrenales. Cuando decimos que Jesús se hizo carne, no solo estamos hablando de un momento en el tiempo, sino de un misterio divino que abarca toda la historia humana. La luz en las tinieblas. El Evangelio continúa hablando de la luz que resplandece en las tinieblas. En la tradición bíblica, la luz siempre ha sido un símbolo de la revelación divina, la verdad y la pureza. Las tinieblas, por otro lado, representan el pecado, la ignorancia y la separación de Dios. El mundo estaba en las tinieblas del pecado y la muerte. Pero Jesús, la luz verdadera, vino para iluminar esa oscuridad.
Sin embargo, como se nos dice en el texto, las tinieblas no la comprendieron. Aquí, San Juan nos da una clave fundamental para entender la dificultad del mundo para aceptar a Jesús. No es solo que las tinieblas sean ajenas a la luz, sino que, en su orgullo y pecado, el mundo rechaza esa luz, prefiriendo las sombras de la ignorancia y la separación. Esta lucha entre la luz y las tinieblas sigue siendo relevante hoy en día. En nuestra vida cotidiana, también encontramos situaciones de oscuridad, de falta de entendimiento y de rechazo a la verdad de Dios. ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a la luz que se nos ofrece? ¿Estamos dispuestos a salir de nuestras tinieblas personales y a caminar hacia la luz de Cristo? ¿O preferimos quedarnos en nuestra zona de confort, donde las tinieblas nos son más familiares? La invitación del Evangelio es clara. Aceptemos la luz de Cristo, que nos transforma y nos guía. El testimonio de Juan Bautista, la misión de señalar a Cristo. A continuación, el Evangelio introduce la figura de Juan el Bautista, quien no es la luz, pero viene a dar testimonio de la luz. Su misión no era atraer seguidores hacia sí mismo, sino preparar el camino para el Señor. Esta actitud de humildad y desinterés es ejemplar. Juan nos enseña que nuestra vida cristiana no está centrada en nosotros mismos, sino en conducir a otros hacia Cristo. Su testimonio no solo es un acto de predicación, sino una invitación constante a todos a reconocer y aceptar la verdadera luz. En nuestra vida, también estamos llamados a ser testigos de la luz. No importa si estamos en posiciones de liderazgo o en la cotidianidad de nuestras vidas. Como Juan el Bautista, cada uno de nosotros puede señalar a Cristo a través de nuestro testimonio, nuestras palabras, nuestras acciones y nuestra presencia en el mundo. No necesitamos ser grandes predicadores, pero sí debemos ser auténticos seguidores de la luz, reflejando en nuestras vidas la luz de Cristo. La venida de la luz, un don para todos. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este versículo es uno de los más poderosos del Evangelio de San Juan. Nos habla de la encarnación de Dios en la persona de Jesús. El eterno Verbo de Dios, que siempre estuvo con el Padre, decidió hacerse uno de nosotros. Tomar nuestra naturaleza humana, vivir entre nosotros. Este misterio es el centro de nuestra fe cristiana. Dios se ha hecho cercano, ha tomado nuestra carne y ha compartido nuestra historia. En Jesús, la divinidad y la humanidad se encuentran de una manera única. La encarnación de Cristo es el acto de amor más grande que Dios podía ofrecer al mundo. A través de este acto, Dios no solo se acerca a nosotros, sino que nos ofrece la posibilidad de participar en su vida. En Jesús, vemos la gloria de Dios manifestada. Una gloria llena de gracia y verdad. La gracia que viene a salvarnos y la verdad que nos libera. En la venida de Cristo, se hace tangible la salvación para todos los pueblos. No solo para un grupo específico o privilegiado. La profundización en el misterio de la encarnación. El Evangelio de Juan nos invita a entrar en el misterio profundo de la encarnación. Un evento que cambia la historia de la humanidad para siempre. La idea de que el Verbo se hizo carne es más que una afirmación teológica. Es un concepto radical que desafía nuestra comprensión humana. Dios, el creador del universo, que está más allá de todo lo que podemos imaginar, se hace uno con su creación.
Él asume nuestra naturaleza humana, con todas sus limitaciones, sus dolores y su fragilidad. No solo vino a vivir entre nosotros, sino que se sumergió en la realidad humana de manera completa. Este misterio tiene implicaciones profundas para nuestra vida cristiana. Si Dios ha decidido habitar entre nosotros, ¿cómo debemos responder? La encarnación nos recuerda que Dios no está distante. No está fuera de nuestro alcance. Él se ha hecho cercano, accesible y tangible. Jesús es el puente entre lo divino y lo humano. Cada momento de su vida en la tierra, desde su nacimiento en Belén hasta su muerte en la cruz, es una manifestación del amor y la cercanía de Dios. Él nos muestra cómo vivir la vida plena que Dios quiere para nosotros. No hay nada de lo que podamos experimentar que Él no haya vivido. Y por lo tanto, podemos acercarnos a Él con confianza en todo momento. La verdad y la gracia que vienen por Jesús. El Evangelio de Juan resalta la importancia de la gracia y la verdad, que vienen a través de Jesucristo, en contraste con la ley dada por Moisés, que no podía por sí sola salvar al ser humano. Jesús trae la gracia que transforma y la verdad que libera. La gracia de Dios, manifestada en Jesús, no se basa en nuestros méritos o esfuerzos, es un regalo inmerecido. La verdad que Jesús trae no es solo un conjunto de doctrinas o enseñanzas, sino una verdad vivencial, una verdad que se encarna, que se hace carne. Esta verdad no solo ilumina nuestra mente, sino que transforma nuestros corazones. La gracia y la verdad reveladas en Jesucristo nos liberan del pecado y de la muerte, pero también nos invitan a vivir en conformidad con el amor de Dios. No se trata solo de una verdad que conocemos intelectualmente, sino de una verdad que nos exige vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. La gracia de Cristo nos da la fortaleza para vivir esa verdad, para vivir según su voluntad y para enfrentar los desafíos de la vida con esperanza y amor. La gracia es la que nos sostiene, y la verdad es la que nos guía. El testimonio de Juan el Bautista y la continua invitación a reconocer a Cristo. El testimonio de Juan el Bautista es esencial para entender cómo debemos vivir nuestra relación con Cristo. Juan no era la luz, pero fue enviado para dar testimonio de ella. De esta manera, Juan nos recuerda que nuestra misión como cristianos no es hacer de nosotros mismos el centro de atención, sino dirigir la mirada de los demás hacia Cristo. Nuestro testimonio debe ser siempre un reflejo de su luz, nunca un intento de atraer a otros hacia nosotros. Así como Juan el Bautista dio testimonio de la luz que venía, nosotros también debemos ser testigos de Cristo en el mundo. La invitación de Juan a los demás, para que reconozcan a Jesús como el Cordero de Dios, es un modelo de lo que significa ser un verdadero discípulo. Ser discípulo de Jesús no significa solo seguirlo de manera pasiva, sino que implica una acción activa de testimonio. Debemos reconocer y mostrar a Cristo a los demás, ayudándolos a descubrir en Él la verdadera luz y la salvación. Cada cristiano tiene una misión de dar testimonio de lo que ha visto y oído, de lo que ha experimentado en su encuentro personal con Jesús. Este testimonio es, en muchos casos, el primer paso hacia la conversión de aquellos que aún no conocen a Cristo. La relación entre el Padre y el Hijo, un modelo para nuestras relaciones. El Evangelio de Juan también nos habla de la profunda relación entre el Padre y el Hijo. Una relación de amor, unidad y cooperación perfecta.
El Hijo, que está en el seno del Padre, es el revelador de la voluntad del Padre. No hace nada por su cuenta, sino que todo lo que hace es en conformidad con el Padre. Esta relación entre el Padre y el Hijo nos muestra cómo deben ser nuestras propias relaciones en la comunidad cristiana. Basadas en el amor, la unidad y la voluntad de servir al bien común. En Cristo, vemos el modelo perfecto de obediencia al Padre y de amor a los demás. Así, nuestra vida cristiana también debe ser una imitación de esta relación. Debemos buscar hacer la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Vivir en unidad con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y trabajar por el bien de los demás. Jesús nos enseña que la verdadera grandeza no radica en la autonomía o el individualismo, sino en la humildad, el servicio y la obediencia al amor de Dios. La unidad en Cristo no significa uniformidad, sino que cada uno de nosotros, con nuestras diferencias, debe contribuir a la misión común de anunciar el reino de Dios. La continua revelación de Dios en Cristo. El Evangelio termina con una afirmación poderosa. A Dios nadie le vio jamás, el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta revelación de Dios a través de Cristo es el corazón de nuestra fe. Si alguna vez nos hemos preguntado cómo es Dios, la respuesta está en Jesús. Él es la imagen visible del Dios invisible. En su vida, su muerte y su resurrección, vemos la voluntad de Dios plenamente revelada. Dios no es un concepto abstracto o lejano. Es alguien que ha decidido manifestarse plenamente en Jesús. Esta revelación no es algo del pasado, sino que sigue siendo viva y actual. Cada vez que leemos las Escrituras, cada vez que nos acercamos a Cristo en oración, estamos participando en esta continua revelación de Dios. La revelación de Cristo es algo que nunca se agota. Siempre podemos descubrir algo nuevo sobre su amor, su justicia, su misericordia y su verdad. Como cristianos, estamos llamados a vivir en esta constante revelación, a profundizar cada vez más en nuestro conocimiento de Dios, y a hacer de Cristo el centro de nuestras vidas. La revelación plena de Dios en Cristo. Finalmente, San Juan nos recuerda que a Dios nadie le vio jamás. El Hijo unigénito, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Aquí se nos revela uno de los misterios más profundos de nuestra fe. Dios es invisible y trascendente, pero ha decidido revelarse a nosotros de manera plena a través de su Hijo, Jesús. Nadie ha visto a Dios en su esencia pura, pero en Jesús. La palabra de Dios se hace carne y se nos muestra en su vida, en sus enseñanzas, en sus gestos y, sobre todo, en su sacrificio redentor. Este pasaje nos invita a reconocer en Cristo la plena revelación de Dios. Jesús no solo es el enviado de Dios, sino el mismo Dios que se hace visible y accesible a la humanidad. Al mirar a Jesús, no solo vemos un hombre histórico, sino a Dios mismo, que se acerca, se comunica y nos invita a vivir en comunión con Él. Oremos. Señor Jesús, gracias por haberte hecho carne y por habitar entre nosotros. Gracias por ser la luz que ilumina nuestras tinieblas y por venir a darnos vida. Ayúdanos a reconocer en ti la plena revelación de Dios y a vivir como verdaderos testigos de tu gracia y verdad. Que tu luz guíe nuestros pasos en la oscuridad del mundo y que podamos compartirla con todos aquellos que aún caminan en las sombras.
Te damos gracias por tu amor infinito, por tu presencia constante en nuestras vidas. Amén.